¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy voy a resolver un ejercicio del libro de trabajo de física del periodo 2018B. El ejercicio nos dice, encuentra un vector C de magnitud 10 metros que al mismo tiempo sea perpendicular a los vectores A, raíz de 13 metros en la dirección sur 33,69 grados este y B, raíz de 6 metros en la dirección norte 26,57 grados oeste con un ángulo de elevación de 24,09 grados. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Tenemos que para el vector A, su módulo va a ser raíz de 13 metros y va a encontrarse en una única dirección de sur 33,69 grados este. El vector B va a tener un módulo de raíz de 6 metros y va a encontrarse en la dirección norte 26,57 grados oeste con un ángulo de elevación de 24,09 grados. A partir de estos dos vectores, nosotros debemos encontrar un vector C de tal manera que su módulo valga 10 metros y que sea perpendicular al vector A y al vector B. Sabemos que al realizar la operación de producto cruz, nosotros vamos a cumplir esta condición de aquí, debido a que el producto cruz entre dos vectores, es decir, A cruz B, o también podría ser B cruz A, va a darme como resultado un vector perpendicular al vector A y también perpendicular al vector B. Sin embargo, para yo realizar este producto, primero debería encontrar cuánto vale el vector A y cuánto vale el vector B. Para ello vamos a utilizar los datos del ejercicio. Así que primero vamos a encontrar el vector A. Y me voy a llevar esto aquí abajito. Habíamos visto que cuando teníamos coordenadas geográficas, lo más recomendable era graficar y luego encontrar las componentes del vector utilizando triángulos rectángulos. En videos anteriores habíamos utilizado los puntos cardinales de la siguiente manera, tal que aquí era sur, si aquí es sur, automáticamente aquí es norte, aquí sería este y aquí sería oeste, y por tanto aquí vendría a ser y mismo, que sería algo así como la elevación, ¿ya? Entonces graficamos nuestro vector. El vector me dice que va a estar en la dirección de sur 33,69 grados este. Así que busco dónde está el sur. El sur está acá y el este está acá. Por lo que del sur se va a mover 33,69 grados hacia el este. Entonces tenemos este vector de aquí que se ha movido 33,69 grados. Y esa es la única dirección. Adicional a eso, el ejercicio me dice que va a tener un módulo, es decir, la longitud de este vector va a ser de raíz de 13 metros, ¿ya? Entonces graficamos las componentes. Tenemos que la componente del eje X positivo vendría a ser acá, no nos olvidemos, aquí sería X positivo, aquí sería Z positivo, aquí Z negativo y aquí sería Y positivo, ¿ya? Entonces esta sería la componente en el eje X. Hacia acá tendríamos la componente en el eje Z y no tendríamos componente en el eje Y. Vamos a utilizar un triángulo rectángulo para poder encontrar estas componentes, ¿ya? El triángulo rectángulo que nos conviene usar en este caso es este que está aquí, debido a que tiene un dato más a diferencia del que está acá. Entonces lo llevamos aquí abajito. Tenemos exactamente este de aquí. Aquí va a tener 90 grados debido a que es una componente, por tanto aquí va a haber 90 grados, ¿ya? El módulo de este triángulo, o mejor dicho, la hipotenusa de este triángulo va a valer raíz de 13, así que aquí es raíz de 13. Justo en la parte de arriba tenemos un ángulo que vale 33,69, así que aquí sería 33,69, ¿ya? Entonces nosotros deberíamos darle un nombre a estos catetos y les vamos a llamar del mismo modo que sus componentes. Es decir, si yo necesito encontrar la componente en el eje X, sería este de acá. Le vamos a llamar X mismo. Toda esta longitud vale X, por tanto, esta longitud de acá también va a valer X, ¿ya? Y la componente en Y habíamos visto que va a ser 0, debido a que no tiene nada ahí. Y tenemos también la componente en Z, que sería la que está aquí. Que mejor le pongo de otro color. Aquí, Z. ¿Ya? No nos olvidemos que estábamos intentando o estábamos buscando el vector A. El vector A va a tener componentes en el eje X, en el eje Y, que ya habíamos visto que en el eje Y va a ser 0, así que le ponemos directamente 0, y en el eje Z. Por lo que en el eje Z. Así que reemplazamos en nuestro triángulo los nombrecitos que le dimos en la parte de arriba. Aquí en la parte de abajo, o mejor dicho, el opuesto a este ángulo de aquí, el cateto opuesto a este ángulo de aquí lo llamamos X, así que aquí es X. El adyacente al ángulo de aquí vale Z, así que el adyacente al ángulo de aquí vale Z, ¿ya? Y a partir de este triángulo nosotros podríamos encontrar los valores de X y Z, y lo vamos a encontrar aquí al ladito.
Para encontrar x, la función trigonométrica que me conviene usar es la función seno, debido a que el seno de 33,69 va a ser igual al cateto opuesto, que sería x, x sobre la hipotenusa, que sería raíz de 3. Y así nosotros obtenemos que x va a ser igual a 2, ¿ya? Ahora buscamos z. La función trigonométrica que me conviene usar es el coseno, debido a que el coseno de 33,69 va a ser igual al cateto adyacente, que sería z, dividido otra vez para la hipotenusa, que sería raíz de 3. Y nosotros obtenemos z, que es igual a 3. Por tanto, reemplazando estos datos que acabamos de encontrar, tenemos que el vector a va a ser igual a 2i más 0j y 3k, ¿ya? Entonces, para nosotros colocar los signos debemos basarnos en el gráfico que hicimos acá arribita. Vemos que la componente en el eje x es positiva, así que aquí debe ser positivo, y está bien. La componente en el eje z es positiva, así que aquí va un signo positivo, ¿ya? Y así de fácil nosotros tenemos nuestro primer vector, que sería el vector a. Ahora, para obtener el vector b, vamos a usar los datos que nos dio el ejercicio, obviamente, ¿ya? Entonces los llevamos abajo para una mejor visualización. Vamos a poner justo aquí, ¿ya? Tenemos aquí los datos del vector b. Y de igual manera vamos a realizar una gráfica. Pero vamos a realizar un pequeño cambio. Vamos a rotar a nuestro sistema de coordenadas. Es decir, tenemos el sistema de coordenadas así. Teníamos que acá, acá es norte, aquí es sur, aquí es este y aquí es oeste. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a rotar a esto de tal manera que el norte me quede acá, por lo tanto el sur quede acá, el este quede acá y el oeste quede acá. ¿Por qué vamos a hacer esto? Esto solo lo vamos a hacer por facilidad, debido a que aquí en los datos para el vector b, la gráfica me dice que está en la dirección norte 26,57 grados oeste, es decir, va a estar por acá. Y luego va a tener sus componentes, algo así. Lo cual está un poquito difícil de graficar, ¿ya? Entonces, solo para evitarnos ese problemita, vamos a rotarlo, debido a que si hacemos eso, el vector nos quedaría aquí, aquí y aquí, lo cual está un poco más fácil de ver, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. No nos olvidemos que el eje X positivo era el este, por lo tanto, aquí era X positivo y se tiene que seguir manteniendo. Aquí va a ser X positivo. El sur habíamos visto que es Z positivo, así que aquí vendría a ser Z positivo y acá vendría a ser Z positivo. Si acá es Z positivo, acá debería ser Z negativo y aquí también debería ser X negativo. Z negativo y aquí X negativo, ¿ya? Y obviamente arriba quedaría Y normal, Y normal. Entonces vamos a colocar todo eso en nuestra gráfica. Es decir, ahora el norte vendría a estar acá, el sur acá, este vendría a estar acá y oeste vendría a estar acá. Pero hay que mantener lo siguiente, que este es X positivo, este es Z positivo, este de aquí es Z negativo y este de aquí es X negativo. Y aquí seguiría siendo Y. Teniendo eso, nosotros podemos graficar de una manera más fácil nuestro vector b. Entonces, tenemos que el vector b me dice que está primero en la dirección norte 26,57 grados oeste. Así que busco dónde está el norte. El norte está aquí abajo y el oeste está acá. Así que del norte se va a mover hacia acá con un ángulo de 26,57. Por lo que aquí yo tendría que poner 26,57. Pero me dice que adicional a eso va a tener un ángulo de elevación de 24,09 grados. Es decir, que mi vector no se queda aquí, sino que se levanta hasta por aquí, pongámosle, ¿ya? Y se va a levantar con un ángulo que va a estar aquí. Le voy a sacar por acá. De 24,09. 24,09. ¿Ya? Y por lo tanto, este vector de aquí vendría a ser mi vector b. Y me dice que va a tener un módulo de raíz de 6 metros. Raíz de 6 metros. ¿Ya? No nos olvidemos que esto vendría a tener esto tendría su componente acá.
Este de aquí también tendría su componente hacia acá. Este de aquí tendría su componente hacia acá. Y debido a que son componentes van a formar 90 grados. Es decir, van a estar formándose triángulos rectángulos. Y vamos a encontrar al vector B, es decir, a este vector de aquí, utilizando triángulos rectángulos. El primer triángulo rectángulo que me conviene usar en este caso es este de aquí, debido a que tiene un dato más a diferencia del que está acá, ¿ya? Y el segundo que vamos a usar es este que está aquí, a diferencia del que vendría a estar acá, porque de igual manera tengo un dato más que sería el ángulo de elevación, ¿ya? Entonces, esos dos triángulos rectángulos los vamos a sacar aparte, ¿ya? Tendríamos esos triángulos aquí abajito, por lo que deberíamos irles llenando con los datos de nuestro gráfico de arribita. Primero, este triángulo de aquí, el que está en la base, me dice que acá arriba va a tener 26,57 grados. Así que pongo 26,57 grados. El otro triángulo me dice que va a tener aquí un ángulo de 24,09 grados. Así que aquí hay 24,09 grados. Adicional a eso me dice que el módulo, o mejor dicho, la hipotenusa de ese triángulo vale raíz de 6. Así que aquí hay raíz de 6. ¿Ya? Y no tenemos nada más. Así que deberíamos encontrar las componentes del vector. Sin embargo, nos falta darle los nombres a los demás catetos para poder encontrar las componentes de ese vector. Si yo quiero encontrar la componente en el eje X, sea positivo o sea negativo, va a estar acá. Le voy a poner con este color. Esta va a ser la componente en el eje X. ¿Ya? Es decir, todo esto. ¿Ya? Esta longitud de aquí va a ser la misma de la de acá. Así que aquí es X. ¿Ya? La componente en Y, en este caso, sí va a tener. Y va a ser la que está de aquí hacia acá abajo. Que vendría a ser la misma que está de aquí hacia acá. Así que para no llenarlo nuestro gráfico, vamos a poner aquí. Y. Es la que está aquí. ¿Ya? Y la componente en Z. La componente en Z va a ser esta de acá, que le vamos a llamar aquí, que también podría ser la misma que la de acá, o mejor dicho, que también es la de acá, ¿ya? A partir de esto nosotros podríamos seguir llenando nuestro gráfico. En nuestro primer triángulo vemos que el cateto de acá abajito lo llamamos X, así que este cateto se llama X. El cateto adyacente al ángulo va a llamarse Z, así que aquí se llama Z. En la parte de acá vemos que la altura de nuestro triángulo lo llamamos Y. Así que aquí es Y. Sin embargo, a esta línea de aquí no le dimos ningún nombre, así que le vamos a poner una letra W. En el primer triángulo, esa W representa la hipotenusa del triángulo. Sin embargo, en el segundo triángulo, únicamente representa una base, o un cateto. Vendría a estar aquí abajito. Entonces, utilizando estos dos triángulos, nosotros debemos encontrar las componentes de nuestro vector B, que va a ser igual a X en Y, más Y en J, y más Z en K. Debemos encontrar cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. Entonces, primero vamos a encontrar X. ¿Ya? Esto mandémosle hacia abajo, es lo que estamos buscando. Primero vamos a encontrar X. Entonces busco dónde está, ¿no es cierto? En el primer triángulo veo que aquí está la X, en el segundo triángulo no hay nada. Así que el triángulo que me conviene usar en este caso es el primero. La función trigonométrica que me conviene usar es la función seno, debido a que el seno de 26,57 va a ser igual al cateto opuesto, que sería X, sobre la hipotenusa, que sería W. Sin embargo, para yo encontrar cuánto vale X, primero debo encontrar cuánto vale W. Y veo que W la podría obtener de este segundo triángulo. Entonces, en este segundo triángulo voy a sacar W. La función trigonométrica que me conviene usar es el coseno, debido a que el coseno de 24,09 va a ser igual al cateto adyacente, que sería W, sobre la hipotenusa, que sería raíz de 6. Y nosotros, realizando esa operación, podemos obtener cuánto vale W. Tenemos que W va a ser igual a 2,24. Por lo que podríamos reemplazar en la ecuación de acá. Y tendríamos lo mismo, pero reemplazado W. Es decir, vendría a valer 2,24. Por tanto, tenemos que X va a ser igual a 1. ¿Ya? Y tenemos nuestra primera componente del vector B. Ahora vamos a buscar la segunda componente, que sería Y. Y la vamos a realizar en este puntito. Así que vuelvo acá arriba a mis triángulos. ¿Dónde está Y? En mi primer triángulo no veo en ningún lado a Y. Sin embargo, en el segundo triángulo aquí está. Por lo que vamos a usar este de aquí. La función trigonométrica que me conviene usar para encontrar Y
es la función seno, debido a que el seno de 24,09 va a ser igual al cateto opuesto, que sería y, dividido para la hipotenusa, que vendría a ser raíz de 6. Por lo que y va a ser igual a 1. ¿Ya? Ahora debemos de encontrar z, por lo que vuelvo a mis triángulos. En este triángulo de acá no tenemos la z. Sin embargo, en el primer triángulo está aquí, por lo que la función trigonométrica que me conviene usar para encontrar z es el coseno, debido a que el coseno de este ángulo que tenemos, es decir, el coseno del ángulo 26,57 va a ser igual al cateto adyacente, que sería z, dividido para la hipotenusa, que sería w. Va a ser igual a z dividido para la hipotenusa, que es w. Sin embargo, w la habíamos encontrado acá arribita, por lo que únicamente podríamos reemplazar. Y nos quedaría de la siguiente manera. El coseno de 26,57 va a ser igual a z dividido para w, que vale 2,24. ¿Ya? Y así nosotros obtenemos que z va a ser igual a 2. Por lo tanto, podemos reemplazar lo que acabamos de encontrar aquí abajito, ¿ya? Primero tenemos que b va a tener su componente en x, pero x vale 1. Así que b va a ser igual a i, ¿ya? Luego me dice que tengo que poner y. Y vale 1, así que solo sería j. Y luego z, que vale 2, que sería 2k. Sin embargo, aquí tenemos que colocar nosotros mismos los signos, y eso es lo importante del cambio que hicimos arribita. Vemos que la componente en el eje x, debido a la rotación que le dimos a nuestro gráfico, ahora la componente va a estar en el eje x negativo, por lo que acá abajo va a ser negativo. Luego, la componente en y, vemos que la componente en y no cambió en ningún lado, así que sigue siendo positiva, por lo que aquí sería más. Y luego la componente en z, vemos que la componente en z se encuentra acá y también cambió, así que ahora es z negativo, por lo que aquí tiene que ser de ley negativo. Y así nosotros encontramos cuánto vale nuestro vector b. Sin embargo, el ejercicio no nos pedía ni el vector a ni el vector b, nos pedía encontrar, volvamos acá arriba, nos pedía encontrar un vector c de tal manera que ese vector c sea perpendicular al vector a y a su vez al vector b. Y habíamos visto que debíamos realizar la operación de producto cruz para poder encontrar un vector que sea perpendicular a esos dos vectores. Vamos a realizar el producto cruz entre a y b. Entonces, a cruz b va a ser igual a, busco dónde estaba mi vector a. Mi vector a está exactamente aquí, y lo llevo aquí abajito. Y ahí. Aquí se me fue una J. Ya. Esto va a ser producto cruz con este vector b que encontramos acá, que está un poco grandecito, así que le voy a reducir un poco. Y debemos de encontrar ese producto cruz. En un video anterior habíamos explicado cómo se realizaba el producto cruz de una manera un poco más lenta a como lo vamos a hacer ahora. Entonces habíamos visto que ese método era poner aquí una i, aquí una j y aquí una k, ¿ya? En la parte de acá íbamos a llenar con los vectores que conforman ese producto cruz, es decir, a cruz b. Primero iba a y luego b. Si me hubiera dicho b cruz a, primero irá b y luego a, ¿ya? Pero como me dice a cruz b, primero va la a. ¿Ya? Y en la parte de acá llenamos con los coeficientes de este vector o del vector a. Los coeficientes del vector a primero me dice que es 2, luego 0 y luego 3. Los coeficientes del vector b o los numeritos que están acompañando las letritas i, j y k es menos 1, aquí es 1 y aquí es menos 2. Y realizamos nuestro producto cruz. Habíamos visto que para realizar el producto cruz, si yo quiero encontrar la componente en x, es decir, la que va acompañado de la i, debíamos tapar lo que está aquí, ¿ya? Y realizar el producto cruz de esta manera. Es decir, abro un paréntesis, sería 0 por menos 2. Aquí restamos 1 por 3. Y esa sería mi componente en y, o mi componente en x, ¿ya? Luego, habíamos visto que para encontrar la componente en y era casi parecido. De igual manera debíamos tapar esto de aquí, lo que está acompañando a la j, y realizar el producto cruz.
Sin embargo, antes de realizar cualquier cálculo, debíamos aquí poner un menos, ¿ya? Y hacíamos lo mismo. Primero 2 por menos 2, y a eso restado menos 1 por 3, ¿ya? Cierro y esta sería la componente en Y, ¿ya? Y ahora para encontrar la componente en Z, veíamos que era igualito a como encontrar la componente en X. Es decir, aquí no va a ir menos, sino que va a ir más. Y realizamos el producto cruz de igual manera. Tapo esto de acá y el producto me quedaría entre estos de aquí. Por lo que hago 2 por 1, es decir, 2 por 1. Y a eso le resto el menos 1 por 0. Menos 1 por 0. Y esa sería mi componente en K. Y así nosotros obtenemos que A cruz B va a ser igual a menos 3i más j más 2k. Y así de fácil nosotros obtenemos cuánto vale A cruz B. Este resultado va a ser perpendicular al vector A y perpendicular al vector B, que es una de las condiciones que nos ponía nuestro ejercicio, ¿ya? Que sea perpendicular a esos dos vectores. Sin embargo, esta aún no sería nuestra respuesta. Este aún no es el vector C, debido a que nosotros, al realizar un producto cruz, es decir, tenemos hacia acá y hacia acá, solo como ejemplo, este vendría a ser el vector A, este sería el vector B. El vector que nosotros obtenemos vendría a estar hacia acá, de tal manera que va a ser perpendicular al vector A y va a ser perpendicular al vector B. Sin embargo, la longitud de este vector no va a ser la longitud que nos pidió nuestro ejercicio. No nos olvidemos que el vector C tiene que tener una longitud de 10 metros, ¿ya? Esta longitud, nosotros no podríamos asegurar que esta longitud del producto cruz que acabamos de encontrar va a valer 10. Así que lo que vamos a hacer es encontrar el unitario de este vector que acabamos de encontrar, es decir, el que está aquícito, el unitario, y luego a ese multiplicarle por 10. Y así nosotros nos aseguramos que va a tener un módulo de 10, ¿ya? Entonces debemos encontrar el unitario de A cruz B. Así que voy a llevarle aquí abajito. ¿Ya? Habíamos visto que en los primeros videos, habíamos visto que para encontrar un unitario realizábamos la siguiente operación. Entonces solo pongamos AXB, ¿ya? El unitario de AXB va a ser igual a 1 sobre el módulo de AXB y eso multiplicado por el vector AXB, que vendría a ser el de aquí mismo, ¿ya? Aquí me faltan las flechitas, las flechitas y las flechitas, ¿ya? Entonces, el vector ya lo tenemos. Sin embargo, debemos encontrar su módulo, ¿ya? Para encontrar el módulo, únicamente vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, el módulo de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de todos sus elementos elevados al cuadrado. Es decir, menos 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, ¿ya? Y tenemos que el módulo de este vector va a ser igual a raíz de 14. Y así nos damos cuenta que el módulo de ese vector no era 10, es raíz de 14. Por lo tanto, no podíamos haber dejado únicamente en esa respuesta, ¿ya? Por lo que únicamente reemplazamos los datos para obtener el unitario que necesitamos, ¿ya? Reemplazamos el módulo y en vez de A cruz B vamos a poner esto de acá. Y realizamos esa operación, la cual nos va a dar como resultado que el unitario de la multiplicación o el producto cruz entre A y B va a ser igual a menos 0,8i más 0,27j más 0,53k. Y tenemos el unitario. Para obtener el vector C, finalmente ya para obtener el vector C, tenemos que encontrar el vector C de tal manera que sea perpendicular a A y a B. Este unitario va a ser perpendicular a A y a B. Y nos falta una única condición de que su módulo debe valer 10. Así que multiplico 10 por este unitario. Y así obtenemos que el vector C va a ser igual a menos 8 y más 2,7 j y más 5,3 k. Y por lo tanto, esta de aquí sería la solución de nuestro ejercicio.